¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Las tres leyendas coloniales de México. México es un país que resguarda en cada uno de sus pintorescos estados una inigualable riqueza cultural, misma que proporciona identidad a los mexicanos, desde la gastronomía, con sus ingredientes representativos como el maíz o el chile, en los platillos típicos, pasando por las costumbres y tradiciones como la celebración del Día de Muertos, que tiene el propósito de conmemorar a los seres queridos que han fallecido, hasta llegar a los edificios históricos o los vestigios de las culturas prehispánicas, por mencionar algunos aspectos culturales que podemos identificar en la actualidad. Así como escuchaste, la riqueza cultural de México es sumamente amplia. Esto se debe a las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales dentro de cada una de las épocas de la historia de México, desde la prehispánica hasta la actualidad. Y para que comprendas mejor, el propósito de este 11º episodio enigmático es mostrarte una pequeña parte de la riqueza cultural de nuestro país a través de sus leyendas históricas, específicamente las que corresponden a la época colonial. Antes de comenzar, quiero decirte que nuestro episodio comenzará descubriendo qué hace tan especial a una leyenda. En otras palabras, comprender su definición y características principales, para continuar ubicándonos en el contexto de la época colonial, lugar donde ocurrieron las tres leyendas enigmáticas que te contaré, cada una en diferentes estados de la República. Entonces, una leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales, transmitidos de generación en generación, ya sea por las mismas familias o las comunidades, hasta que con el paso del tiempo, algunas personas las consideran como verdaderas, al tratar de encontrar una explicación a esos fenómenos, en ocasiones inexplicables. Y en este momento, después de escuchar la definición de una leyenda, seguramente recordarás alguna que te dejó estupefacto y con los cabellos de punta, como la de La Llorona. Esto tiene una explicación, pues las leyendas son relatos que tienen la peculiar característica de ser fantasiosas. Se basan en hechos milagrosos o terroríficos, donde participan personas comunes, pero sobre todo criaturas imaginarias o ánimas en pena. Aunque no lo creas, estas leyendas forman parte de la identidad cultural de una comunidad, ya que transmiten historias, ideas, formas de vida y valores que representan a un lugar y momento específico de la historia, como la historia de México con la época colonial, el contexto donde se originaron las leyendas que te contaré en un momento. Pero paremos un segundo. Para disfrutar mejor de las leyendas coloniales que te contaré, mismas que le proporcionan identidad cultural a México, primero es necesario comprender un poco del contexto donde se desarrollaron, es decir, de la época colonial o del virreinato de la Nueva España. Verás, la época colonial inicia con la conquista de Tenochtitlan por parte de los españoles en el año de 1521, para fundar el virreinato de la Nueva España, que es una colonia de España gobernada por un representante del rey que tenía el título de virrey. Ahora puedes comprender el porqué del nombre del virreinato, mismo que finalizó con la independencia de México en el año de 1821. Entonces, haciendo cuentas, esta etapa abarca un periodo aproximado de 300 años. Y para sintetizar 3 siglos de la época colonial, te explicaré sus principales características en 2 puntos. Primer punto. Las clases sociales estaban profundamente marcadas por el color de piel y la pureza de la sangre. En la cima se encontraban los blancos europeos, quienes disfrutaban de riquezas y extensas tierras. Después, en un escalón más abajo, estaban los criollos, que eran hijos de españoles, con la única diferencia de nacer en América,
razón por la que tenían menos privilegios. Continuando, encontramos a los indígenas quienes trabajaban en los campos de cultivo, en las minas o en las haciendas como servidumbre, sin ningún tipo de privilegio. Pero definitivamente, los grupos más explotados y discriminados fueron los esclavos africanos y las castas, reconocidas por ser la mezcla biológica de las clases sociales anteriores, dando como resultado a los mestizos, mulatos, zambos, entre otros. Segundo punto. La base económica del virreinato de la Nueva España fue la explotación de los recursos naturales, principalmente la minería, con el oro y la plata, dando origen a impresionantes ciudades mineras como Zacatecas o Guanajuato. Y aquí te preguntarás, ¿qué pasó con el oro y la plata extraídos de las minas? Verás, en la actualidad puedes observar un poco dentro de las iglesias coloniales, como en el templo de Santa Prisca en Taxco, Guerrero, aunque la mayor parte se enviaba a España. Por otro lado, una actividad económica primordial en la Nueva España fue la agricultura, realizada por los indígenas quienes cultivaban productos como el cacao, el jitomate, el aguacate, la caña de azúcar, el maíz, el trigo o la vainilla, comercializados dentro y fuera de la colonia. En definitiva, la época colonial marca una profunda discriminación entre las clases sociales, reflejándose en cada uno de los ámbitos de la población, como en el laboral o el personal. Y para comprender mejor la vida cotidiana de la época, finalmente te compartiré un fragmento del ensayo La sociedad de la representación, de la autora Eloísa Uribe, y cito: todo era entrar a la ciudad y empezar a recorrerla. Españoles, indios, mestizos, negros y mulatos, ricos y pobres, circulaban por las calles de la ciudad entre grandiosos conventos e iglesias, imponentes edificios gubernamentales, sustentosos palacios y modestas vecindades. A la Plaza Mayor se llegaba siguiendo el aumento de una algarabía multicolor, por calles mal empedradas y lodosas, transitadas sin cesar por vendedores ambulantes que anunciaban a gritos sus mercancías. Leprosos, limosneros, mutilados y ciegos deambulaban sin reposo por la ciudad. Es interesante escuchar el estilo de vida de las personas en otros tiempos. Si pusiste atención, tal vez lograste identificar que el lugar del que hablan es la capital de la Nueva España, actualmente la Ciudad de México, y lugar de nuestra primera leyenda enigmática, titulada La calle de la quemada. Para iniciar, se dice que el lugar exacto donde ocurrió la trágica historia de la quemada fue precisamente en el centro histórico de la Ciudad de México, específicamente en la calle de Jesús María, a solo 10 minutos del Zócalo caminando. En la época colonial, las calles del centro histórico estaban habitadas por la clase alta, en otras palabras, por familias españolas adineradas. Entonces, cuando Beatriz, una hermosa mujer española, llega a la capital junto con su padre, Gonzalo de Espinosa, eligen vivir en una imponente construcción de la calle Jesús María. Desde el primer momento, Beatriz fue admirada por su belleza, bondad y excelentes modales. Esta combinación de encantos que te acabo de mencionar llamaron la atención de numerosos hombres que buscaban desposarla, pero para la mala suerte de ellos, Beatriz no estaba interesada en el matrimonio por el momento. Uno de sus pretendientes más perseverantes fue el italiano Martín de Scopoli, quien estaba completamente obsesionado por Beatriz, tanto que su insistencia comenzaba a causar miedo. Ella evitaba verlo y rechazaba sus muestras de afecto. Y en este punto, la historia apenas comienza a ponerse enigmática, pues seguramente has escuchado la popular frase, y cito, si no es mía, no será de nadie. Esta frase es un claro ejemplo de lo que hizo Martín, que trastornado por los celos, esperaba cada noche debajo del balcón de su amada, hasta que aparecía alguno de sus pretendientes, mismos que Martín asesinaba sin dudarlo. En el transcurso de las noches, Martín acumulaba más muertes de inocentes sobre sus sangrientas manos, hasta que Beatriz, al enterarse de la terrorífica noticia, decide ponerle fin a los arrebatos de Martín. Meditando detenidamente la solución,
Beatriz concluyó que la causante de todas las muertes era nadie más y nadie menos que ella misma, la maldición de su belleza que atraía la muerte. Entonces, después de ordenarle a los empleados que la dejaran sola, llenó un recipiente de carbón ardiente y en un impulso de valentía, introdujo su rostro para desfigurarlo permanentemente. Los gritos desesperados de Beatriz se escucharon en toda la calle. La gente perpleja acudió a brindarle su ayuda, pero al llegar y observar horrorizado su rostro, concluyeron que no había marcha atrás. Cuando Martín se enteró de lo acontecido, corrió lo más rápido que pudo a la casa de su amada. No se apartó de ella ni hizo expresiones de desagrado, todo lo contrario. Sus acciones demostraron que el amor que sentía era hacia su interior y no por el exterior, es decir, por su belleza. Después de la confesión, Martín sorprendió a Beatriz con una propuesta de matrimonio. Y seguramente desea saber cuál fue la respuesta de Beatriz ante la inesperada propuesta. Verás, curioso. Beatriz, al deformar su rostro, sabía que alejaba permanentemente a todos sus pretendientes. Estaba condenada a vivir en soledad y con dolor. Entonces, la propuesta de Martín cayó como anillo al dedo, y no le quedó de otra más que aceptar casarse con él, portando el día de su boda un velo blanco, evitando las miradas de la gente. Finalmente, Beatriz vivió en las sombras portando hasta su último día un velo negro con el propósito de ocultar sus cicatrices provocadas por las quemaduras. Se dice que la gente que pasa por la calle de la Quemada, en la actualidad, puede escuchar sus aterradores gritos y observar una figura sombría caminar por la calle. Continuando, la segunda leyenda enigmática es sobre la mulata de Córdoba y tiene lugar en el estado de Veracruz. Esta historia destaca por tener una parte verdadera y comprobable, al existir un expediente en el Archivo General de la Nación sobre una acusación de la Santa Inquisición a una mulata por cometer brujería, aproximadamente en el año 1550. Por cierto, un mulato o una mulata es el resultado de la mezcla biológica entre un europeo con un africano. Por consiguiente, los mulatos pertenecen a la clase social de las castas, que carecían de privilegios en la Nueva España. Te contaré. Nuestra historia comienza en la ciudad de Córdoba. Ahí vivía una hermosa mujer mulata llamada Soledad. Su belleza era tan impresionante que cuando la gente trataba de encontrarle una explicación, comentaba que tenía un supuesto pacto con el diablo, cuando en realidad todo se lo debía a los remedios o mascarillas que hacía con las plantas. Así es, Soledad era una gran herbolaria que tenía la habilidad de identificar los beneficios curativos de cada una de las plantas y usarlos en sanar las enfermedades de las personas en su comunidad. Sin embargo, la herbolaria no le ocasionó problemas a Soledad, sino otro aspecto que causaba envidia y celos en las personas. Uno que compartía con Beatriz de la leyenda anterior, precisamente su belleza. Soledad era una hermosa mujer solitaria, que rechazaba a todos sus pretendientes, fueran ricos o pobres. Eso no le causaba problema, hasta que un día todo cambió, cuando don Martín de Ocaña, el alcalde de Córdoba y uno de sus pretendientes, fue rechazado por nuestra mulata, quien lleno de odio comenzó a esparcir el rumor de que ella era una bruja, y por si no fuera poco, también dijo que Soledad le había dado un brebaje que justificaba su loco amor por ella. Igualito que tu novia tóxica cuando te dio el brebaje de agua de calzón. Aunque algunas personas no creyeron en las palabras del alcalde Martín, tampoco hicieron algo por desmentirlo, ya que sentían temor de ser juzgados por la Santa Inquisición. Por el contrario, muchos otros confesaron escucharla reír a medianoche o volar por los tejados. Y las mujeres decían que Soledad les ofrecía pociones de amor y hechizos para amarrar a su ser querido. Seguramente si eso fuera cierto y Soledad estuviera viviendo en la actualidad, su negocio de pócimas de amor sería todo un éxito. Continuando, Soledad era una mujer fuerte y hacía caso omiso a las habladurías de la gente. Hasta seguía yendo a misa cada domingo. Pero su valentía no fue suficiente, porque muy pronto la Santa Inquisición la mandó a arrestar, con la acusación de practicar hechicería
y la condenaron a la hoguera. Mientras Soledad esperaba cumplir su sentencia, fue encarcelada en la cárcel de San Juan de Ulúa. Y aquí es donde viene la parte fantasiosa, pues se dice que valiéndose de su belleza, convenció a uno de los guardias para que le llevara un poco de carbón, con el propósito de entretenerse dibujando en las paredes. Y cuando faltaban pocos días para la ejecución, Soledad le mostró al guardia su último dibujo, el más bello de todos, que consistía en un espléndido barco con sus velas hinchadas por el aire del mar, el cual tenía un propósito especial. Para confesar el propósito, Soledad le preguntó al guardia: ¿qué te parece? ¿Qué le hace falta a este barco? A lo que el guardia respondió: navegar, mi señora. Entonces, con una voz firme, nuestra mulata respondió: pues mira cómo navega. Y ante el asombro del carcelero, Soledad saltó a la embarcación sin dudarlo, se mezcló con el dibujo de la pared, y el barco comenzó a alejarse hasta desaparecer. Minutos después, la noticia se esparció por todas las celdas. Los guardias bajaron al calabozo, solo para confirmar lo que ya habían escuchado. Las habladurías eran ciertas. La presa ya no estaba y el carcelero había fallecido. Y si creías que el misterio había acabado, pues no es así, ya que ese mismo día el puerto estuvo cerrado debido a una gran tormenta eléctrica. A lo lejos, en el mar, se observaba entre la lluvia y el viento un gran barco con rumbo a mar abierto. Soledad, la mulata acusada de brujería por la Santa Inquisición, jamás volvió a ser vista. Finalmente, hablaremos sobre la última leyenda colonial de este episodio enigmático, titulada El Callejón del Muerto de Analco, que tuvo lugar en una de las zonas más antiguas de Puebla, allá por el año 1785. La historia inicia con una de las familias más ricas del pueblo de Analco, la familia Priego, dueña del gran mesón Priego. Y aquí te podrás preguntar, ¿qué es un mesón? Pues te diré que es un establecimiento o casa particular donde se rentan habitaciones para huéspedes de diferentes lados. Retomando el tema, un día a las 3 de la mañana la señora Juliana Domínguez, esposa de don Astacio Priego, comenzó a tener los famosos dolores de parto, propios del alumbramiento durante el embarazo. Tal vez puedas pensar que por la hora y el mal clima era el peor momento para entrar en labor de parto, pero no había marcha atrás, y era urgente ir por la partera doña Simonita. Entonces, sin meditarlo, don Anastasio corrió por su sombrero, capa y espada, para dirigirse hacia la puerta que conduce a la calle. En cuanto la abrió, una huracanada de aire con gotas de agua por la tormenta le humedeció el rostro. Se podía observar la calle, obscura, tétrica y desierta. Pero eso no le impidió caminar hacia la casa de la partera. Don Anastasio, guiado por una lámpara que alumbraba su recorrido, decidió caminar hacia la parroquia de Analco, donde también se encontraba el panteón, y al llegar, cambiaría su camino hacia la calle de Santo Tomás, para finalmente encontrar la casa de la partera. Por lo oscuro de la noche, apenas se podía distinguir el camino. Don Anastasio trataba de dar cada paso con seguridad, cuando de repente fue sorprendido por un hombre que le apuntaba con su espada en el abdomen, exigiéndole el oro o la vida. Don Anastasio no se mostró temeroso, pues era uno de los mejores en el arte del esgrima. Y te preguntarás, ¿qué es el esgrima? Pues es un deporte de combate donde se enfrentan dos contrincantes con el propósito de tocarse con un arma blanca, como el sable o la espada, determinando quién será el ganador. Con tan extraordinarias habilidades, inmediatamente don Anastasio dio un salto y sacó su espada con la rapidez de un trueno, para penetrarla en el corazón del asaltante, quien a los pocos minutos cayó muerto en el suelo. Aliviado por salvar su vida, don Anastasio no olvidó lo importante, que era llegar a la casa de la partera para regresar con su esposa, que se encontraba en labor de parto. Por supuesto, don Anastasio le contó todo lo ocurrido a la partera Simonita, en el transcurso de regreso hacia el mesón Priego, y por la misma razón cambiaron su camino de regreso pasando esta vez por el puente de Obando,
y después por la plazuela de Analco para llegar al mesón, muy a tiempo para recibir al par de gemelos. Al concluir el trabajo de la partera, don Anastasio la acompañó de regreso a su casa con la intención de pasar por el lugar del crimen y descubrir que ahí seguía el cadáver acompañado de unos cuantos curiosos. A partir de ese momento, le comenzaron a llamar al lugar el Callejón del Muerto. Finalmente, se cuenta que si pasas por las calles de Analco a horas no adecuadas de la noche, seguramente te sorprenderá el asaltante fantasma preguntándote con una voz tenebrosa, y cito, ¿el oro o la vida? Las personas del pueblo intentaron resolver la situación paranormal, ofreciendo misas en honor a la ánima perdida. Hasta que una tarde de agosto ocurrió un milagro. Verás, un hombre extraño llegó al atrio del templo de Analco, en busca del sacerdote para que lo confesara. La iglesia estaba a punto de cerrar, pero el padrecito Panchito le pidió al sacristán que la mantuviera abierta hasta que terminara de confesar al hombre. Después de algunas horas, al sacristán le preocupó no tener información del padre Panchito y de la persona que estaba confesando. Así que entró a la iglesia y los buscó, pero no encontró a ninguno de los dos. Ese día el padre Panchito desapareció y no pudo celebrar la misa de las 7 de la mañana del otro día. El sacristán inquieto acudió a la casa del padre Panchito y lo encontró gravemente enfermo de tifus, una enfermedad transmitida por piojos o pulgas, causando altas fiebres, escalofríos, dolores de cabeza y erupciones corporales. Ante tal escenario, no quedaba más que llamar al párroco para otorgarle su confesión final, donde dijo que días antes de enfermar, le habían dado el perdón a un hombre que tenía mucho tiempo de muerto, que estaba penando y que buscaba a través del perdón de Dios el descanso eterno. Al día siguiente, el padre Panchito murió por el impacto de haber hablado con un muerto y verlo desaparecer al otorgarle el perdón. Después de este acontecimiento sobrenatural, se terminó el sufrimiento del alma del asesino y el callejón permaneció con el nombre, aunque el muerto no volvió a aparecer. Como conclusión, cada una de las leyendas históricas que acabas de escuchar forman parte del mestizaje cultural de nuestro país. En otras palabras, del encuentro, intercambio y asimilación de diferentes tradiciones, costumbres, prácticas, creencias o valores en diferentes épocas y lugares de la historia de México, que inevitablemente nos proporcionan una identidad cultural. Entonces, como puedes identificar, es importante conocer y valorar la gran variedad de aportaciones culturales que tiene México. No solo en las leyendas históricas que te conté de los estados de la Ciudad de México, Puebla y Veracruz, sino también en otros aspectos culturales como la gastronomía mexicana, relacionada precisamente con el tema que te contaré en el siguiente episodio enigmático, sobre la historia de la sopa de piedra, originaria del estado de Oaxaca. No te lo puedes perder.